Muy buenas noches, Dios los bendiga. Los saludo hoy desde Medellín, siendo 24 de diciembre del 2025. Hoy les tengo la enseñanza número 112, el nacimiento de Jesucristo. Esta es la primera parte. ¿Qué veremos? En la introducción, ¿cuál es el secreto más grande en el mundo? ¿Y cuál es la necesidad más grande en el mundo hoy? Y la parte B, en el desarrollo de Jesucristo nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, veremos la preparación de Dios para la llegada del Salvador del mundo. Y veremos también los detalles históricos y bíblicos al respecto. Bueno, en la introducción, el secreto más grande en el mundo hoy es que la Biblia es la palabra y la voluntad revelada de Dios. No porque Dios lo haya ocultado, no. Bueno, ¿qué queremos nosotros? ¿La verdad de Dios o la mentira? Si queremos la verdad, vamos a la Biblia, el libro más leído del mundo, el libro más traducido y más vendido en el mundo. Bueno, una cosa para considerar, con el pecado de Adán y Eva la tierra fue maldita, no porque Dios hubiera gritado, malditos, no, sino porque con la pérdida de Espíritu Santo que estaba sobre ellos, andarían a ciegas en un mundo dirigido por el diablo. Y lo que mantiene a raya al adversario en nuestras vidas es la palabra en el corazón y el Espíritu de Dios. Por ello, una vez Adán y Eva estando muertos espiritualmente, Dios promete al Redentor, Cristo Jesús, quien con la simiente de Dios vencería al maligno. Génesis 3:15. Jesucristo es nuestra simiente prometida. Bueno, Dios siendo el autor de la intelectual del plan de redención y Jesucristo siendo el autor material. Desde entonces la humanidad necesita salvación, liberación, y solo la recibe quien cree en Jesucristo y en su resurrección. Romanos 10:9-10. Bueno, en Juan 3:16 vemos el corazón de Dios para el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Podemos preguntarnos, ¿cómo se llegó a observar el nacimiento de Jesús para el 25 de diciembre? Bueno, en Roma habían muchas culturas. La cultura india, la cultura antigua, Babilonia antigua, la cultura egipcia, etc. Habían dioses para todo. Por ejemplo, Dios para el trago, imagínense, un dios para el trago llamado Bachur, el dios de la belleza llamado Adonis, el dios del sol llamado Tamuz. Y el inicio de esta fecha fue con la celebración de un festival en diciembre llamado el solsticio de invierno. ¿Qué es eso? Donde el sol alcanza su punto más bajo en el cielo. La celebración al dios sol abarcaba varios días, desde el 7 al 24 de diciembre. Las festividades en la mitad del invierno, y Roma adoptó la celebración que se conocía como Saturnalia, las adoraciones paganas. Bueno, la celebración también incluía intercambio de regalos, la decoración de árboles de pino y otras costumbres que hoy todavía se celebran en la Navidad. Ahora sí vamos específicamente a Jesucristo nuestro Salvador, el nacimiento. Para entender sobre el tema del nacimiento de nuestro Salvador es importante tres cosas: los aspectos bíblicos, los aspectos históricos y los aspectos astronómicos. Pues para entender el hombre que cambió la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo, para determinar ese nacimiento con exactitud, la fecha del Salvador del mundo. Pero primero quiero hablar de la preparación de Dios para la llegada del Salvador del mundo.
Bueno, acerca de la vida de Jesús se observan los 4 evangelios. Son las buenas noticias, buenas nuevas. Se observa cómo Dios va preparando su llegada, vemos algo de su niñez, vemos la vida de Jesucristo, su ministerio, sus enseñanzas, ante todo sobre el reino de Dios. Su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero solo se observa sobre el nacimiento de Jesús en los libros de Mateo y de Lucas, para que cada uno, yendo a estos libros, cada uno pueda desarrollar su propio criterio, para asegurarnos de no seguir el error y sí lo que Dios dejó registrado en la Biblia y en los astros, en las estrellas. Bueno, Jesús nació en Palestina, la nación de los judíos, que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, 60 años. Como el emperador Augusto César, así estaba, el emperador era Augusto César, y nombraron a Herodes como rey, quien era un astuto y cruel. El Imperio Romano estaba en su apogeo y en su expansión. Ellos tomaron el cristianismo como su religión oficial. Entonces el Imperio Romano debía de adoptar todas estas creencias, pero como fue un proceso muy rápido, abarcó diferentes culturas y ellos se iban adhiriendo e iban trayendo sus costumbres, y el cristianismo comenzó a ser más flexible, invitando estas prácticas y buscando formas de encontrar cosas similares para que se pudiera adherir más fácilmente al cristianismo. De ahí que tenemos un montón de celebraciones de origen pagano de diferentes culturas que se adaptaron al cristianismo. En Malaquías se anuncia que vendría Juan el Bautista para preparar el camino del libertador. Bueno, hablemos sobre esa preparación de esa misión del Salvador. La preparación para la misión del Salvador. Lucas 5. Les leeré del 1 al 8a, el 10, del 13 al 19, el 26 y algunos otros apartes. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Versículo 8a. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, bueno, él entró al santuario del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Un ángel del Señor se le aparece y se asustó. En el versículo del 13 al 15. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16. Aquí hay una figura, es importante lo que viene. Y hará que muchos se conviertan. Muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Versículo 17. Este versículo también es muy importante, tiene 4 figuras. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, o sea, el espíritu poderoso, es decir, con el mismo y maravilloso poder espiritual de Elías. Entonces, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes, los corazones de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, abro paréntesis. Sobre el profeta Elías les tengo un breve resumen. En el estudio Esto puede cambiar tu vida. Y sirve de preámbulo para esta enseñanza. Cierro paréntesis, porque habla de lo que cambia al ser humano. Versículo 18 al 19. Y dijo
Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que soy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Entonces quedó mudo hasta que esto sucediera, porque él no creyó lo que el ángel le dijo acerca del embarazo de su esposa. Bueno, a continuación se anuncia el nacimiento de Jesús. Vamos a Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, una virgen comprometida con un varón de que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Versículo 30. Ahí hay otra figura. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has obtenido el favor divino de Dios. Versículo del 31 al 33. Allá hay otra figura y se llama polisíndeto, donde la conjunción y pone en relieve a cada uno de los puntos de la porción. Allá hay 7 y en donde se resalta, y son los detalles de su gloria. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cada porción es muy importante. Este será ya grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo, importante. Hijo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jehová, de Jacob, para siempre. Y su reino no tendrá fin. ¡Wow! 34 al 36. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, tu parienta, muchos dicen que es su prima, pero eso yo no sé dónde lo sacaron, una parienta. Aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37. Aquí también hay un resaltador de Dios, una figura. Porque no hay nada imposible para Dios. O sea, la palabra nada es la palabra rema. Se usa en lugar de cosa. Para con Dios ninguna cosa será imposible. Palabra rema está, por ejemplo, nosotros tenemos las promesas de Dios, entonces todas se cumplen si las creemos. Versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Al rema. Y el ángel se fue de su presencia. Elizabeth, siendo estéril y anciana, iba a dar a luz un hijo, pues para Dios no hay nada imposible. Y este hijo, Juan, que prepararía el camino del Señor. Vea todo Dios, cómo Dios va cuadrando las cosas. Entonces María subió a la montaña a la ciudad de Judá. Versículo 40 y siguientes. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Vea todas esas palabras maravillosas que le están diciendo a María. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
versículo 45. Y bienaventurada, dichosa la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Aquel que cree las promesas de Dios es dichoso, es bienaventurado. Versículo 46. Otra figura. Es muy importante lo que viene. Entonces María dijo: engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bueno, la figura es un paralelismo. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu ha saltado de gozo en Dios mi Salvador. Dios es el autor de la salvación. Jesucristo es el autor material. Él lo ejecutó. El plan de Dios. Versículo 48. Hay otra figura. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí ella se siente pequeña por la grandeza de tener el privilegio de ser la madre del Salvador. ¡Qué cosa más grandiosa! Bueno, exaltó a los humildes, uno en el versículo 52. Y uno sigue leyendo: pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. 49. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le respetan. Versículo 54. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia. 55. De la cual habló a nuestros padres. Esto es una figura. Para con Abraham y su descendencia para siempre. Vea Dios, todo lo de Dios es eterno. Versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después volvió a su casa. Bueno, Dios por medio de Miqueas, del profeta Miqueas, anuncia que en Belén iría a nacer el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Miqueas 5:2a. Bueno, cuando seguimos la tradición de la Navidad hay algunas inconsistencias, porque hay que pensar lógicamente. Vamos a ver qué dice la Biblia y vamos a razonar, ¿vale? Acerca de la historia, pues nos han contado muchas historias, pero por ejemplo, Belén estaba ubicada en el hemisferio norte y para la temporada de diciembre habría muchas heladas, incluso nieve. Como para hacer una travesía tan larga, esto sería terrible. Así que esto descarta la fecha de diciembre para el nacimiento de Jesús. Vamos a Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo del 21 al 25. Bueno, el 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Este versículo también es una figura. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, del profeta Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y la recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que se dio a luz a su hijo primogénito, el primero. Y le puso por nombre Jesús. Bueno, en el estudio número 84 sobre la concepción de Jesucristo hay una mayor explicación para los que quieran ir allá. Ahora sí vamos a donde vamos a estar más detalladamente hablando de acontecimientos que vale la pena considerar. Lucas 2, del 1 al 20, vamos a leer, pero en el 1 hay una figura.
Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. O sea, en este momento él era el emperador romano que estaba celebrando el jubileo de plata, o sea, los 25 años en el trono, y son 3 años antes de Cristo. Entonces, promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo, ¿sí? O sea, no son todas las naciones del universo, no. Es el mundo del Imperio Romano en ese tiempo. Y eso era grande. Todas las naciones que abarcaban en el mar Mediterráneo de su época y todos los países que conformaban una gran parte. Europa, Asia e incluso África. Entonces, que todo el mundo fuese empadronado. Esa es la palabra registro nacional. Este registro era en masa. Versículo 2. Este primer censo, ¿sí? Porque pues hubo muchos más. Dice, este primer fue un censo masivo y fue en el año 3 antes de Cristo. Bueno, hay un reporte de la cantidad de personas que en el Imperio Romano oscilaba entre el 50 y 60 millones de personas. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Es primer censo. Esta palabra, por ser el primer censo, nos ayuda a ubicar el año según los registros históricos. Entonces el emperador tenía que escoger una época en la cual su gente pudiera cumplir con su deber sin ponerlos en peligro. Se hizo este censo siendo Cirene gobernador de Siria. 3. Dice, iban todos para ser registrados. Vamos a cambiar la palabra empadronados por registrados. Cada uno a su ciudad. Versículo 4. También es una figura muy importante. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea. O sea, en el año 3 antes de Cristo. Pues hay una declaración de lealtad al emperador, que eso era parte de lo que se hacía en el censo. A la ciudad de David, que se llama Belén. Bueno, aquí vemos cómo Dios cuadra las cosas para que se pudiera cumplir la profecía de Miqueas. De Nazaret a Belén hay una distancia grande, por cuanto era de la casa de David, de la casa y la familia de David, ¿sí? A la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En la enseñanza número 83, la genealogía de Jesucristo, se ve claro que él vino de la tribu de Judá. Tengan en cuenta esto porque es para la segunda parte de esta enseñanza. Y de la descendencia del rey David. Versículo 5. Para ser registrado con María, su mujer, y comprometida con él, la cual estaba encinta. O sea, estaba en el 9º mes, ¿cierto? Bueno, la distancia entre Nazaret hasta Belén era aproximadamente 150 kilómetros. Imaginé caminando y en burrito con eso. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del desalumbramiento. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Esto es un orientalismo, ¿sí? Y lo acostó en un pesebre. En el compartimento de un establo. Porque no había lugar entre ellos en el mesón, en el albergue o alojamiento. Ahora vamos a hablar de esa costumbre oriental. Siempre y cuando había un nacimiento del hijo de un rey o un príncipe, ese niño era salado y envuelto. La acción de salar, ¿qué es eso? La acción de salar, tan pronto el niño nacía, se lavaba con agua que tenía una pequeña porción de sal. Y esto se hacía debido a lo que simbolizaba el tema de salar a alguien, ¿no? La sal simbolizaba en alguien como de verdad y de honestidad. Cuando se bañaba un niño en agua salada, indicaba que el niño iba a tener estas características, que iba a ser recto y honesto, y que siempre iba a andar con verdad, y que sus palabras iban a ser saladas, que lo que él fuera a decir, así era. Una vez bañado con agua con sal, el bebé se cubría con tiras de tela blanca como de 5 centímetros de espesor y se utilizaba para envolver al niño completamente, desde los pies hasta la cabecita.
solo se dejaba el rostro para respirar. Esto también era una señal de los padres a Dios, que ellos irían a levantar ese niño derechito delante del Señor y que iba a ser recto en su andar, libre de perversidad e indocilidad en su vida. Todo esto significaba para el oriental esta costumbre. Todo lo que involucra para los orientales el ser, entre comillas, envuelto en pañales. No es como para nosotros en pañales, eso no es nada. Bueno, versículo 8. Había pastores, ahora vamos con los pastores. Versículo 8. Había pastores en la región que viajaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores estaban en este momento del año aquí porque utilizaban los campos de cultivo como redil a finales de verano y comienzos de otoño, no en una época de invierno. Los campesinos normalmente contrataban pastores para que cuidaran sus rebaños en la noche y esto tenía un gran beneficio, no solo por cuidar en la noche los rebaños, sino que también permitía fertilizar el campo. Sin embargo, si esto se hiciera en el tiempo de diciembre, las temperaturas frías, las heladas, las lluvias fuertes y nieve no lo permitirían esta labor, pues serían tiempos inhóspitos. Lo mismo pasa con el movimiento masivo de gente para hacer el registro nacional. El emperador tenía que tomar una época en la cual todos cumplieran con su deber sin peligro, ¿cierto? Bueno, todos estos conocimientos de aspectos normales de la vida juegan un papel muy importante para entender y cuestionarnos la verdad acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. La situación con los pastores nos da más pistas acerca de cuál sería un mes más lógico en que el Señor Jesucristo hubiera nacido, basado en las actividades que están realizando a su alrededor, ¿cierto? Bueno, versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. ¿A quiénes? A los pastores. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Aquí también hay otra figura muy importante en lo que viene a continuación. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, aquí Dios, por medio de ángeles, está anunciando la venida del Salvador. Y en el siguiente versículo dice, esto les servirá de señal. Vea, Dios les va a dar una señal a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, entre comillas, acostado en un pesebre. Bueno, sabemos que la piel de un bebé es muy delicada, ¿cierto? Así que dejarlo mucho tiempo envuelto en tela correría peligro, irritarse o qué sé yo. Era un tiempo corto mientras se meditaba y se hacía toda la tradición respecto al simbolismo, porque había que limpiar rápidamente al bebé porque, pues para evitarle que se le perjudicara su piel. Así que los pastores tuvieron que hacerlo rápidamente, o como dicen las escrituras, apresuradamente. Bueno, Dios permitiendo que todo se hiciera sincronizado para que todo pudiera estar cuadrado perfectamente. Y vamos a ver que así fue. Versículo 13. Y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¡Qué detalles todas estas cosas tan maravillosas! Huestes celestiales que alaban a Dios decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Versículo 15. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros, ¿será así o no? No, ellos dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre. Vea qué belleza. Vamos aquí observando la actitud de los pastores, cómo ellos inmediatamente actuaron según la palabra de Dios que recibieron. Ellos no dudaron en ningún momento que el mensaje
del mensaje que se había recibido, sino que se movieron rápidamente. Esto es un gran ejemplo de creencia para nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, inmediatamente debemos actuar, no dudar. Versículo 17. Y al verle dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y al verle dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que le oyeron se maravillaban de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí María estaba oyendo gente que ni siquiera conoce y diciendo cosas tan maravillosas. ¡Qué grandeza! Que su hijo iba a ser el Salvador. Y también vemos que ella fervientemente la guardó en su corazón. Importante pensar todas estas cosas que ella guardaba y guardaba en su corazón. Yo no sé si tenía un diario como nosotros, pero fantástico, porque imagínense cuando Jesucristo entregó su vida, María cómo estaría, pero ella como guardó todo eso en el corazón. Bueno, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y cómo se les había dicho. Maravilloso ver cómo Dios envió unos ángeles declarando sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Y no lo envió al emperador romano, ni al rey Herodes, ni al sumo sacerdote, ni a los líderes religiosos. Tampoco le dijo a los más importantes de Belén, ni a los más ricos, ni a los que tuvieran mayor poder en Judea. Fue directamente hacia las personas que Dios sabía que iban a ser receptivas y que iban a obedecer. Bueno, veamos algo importante. A quien Dios da su palabra, su conocimiento de las cosas, y es a esas personas que tienen un corazón manso y humilde a ese llamamiento. Uno se puede preguntar, ¿por qué nunca he recibido de parte de Dios algo parecido? Entonces podemos mirar nuestros corazones, a ver cómo está respecto a la humildad y al recibir con mansedumbre la palabra. Pues sí, Dios nos enseña su palabra, pero si no la recibimos, este era el plan de Dios que Él tenía para redimir, para rescatar, para cambiarle la vida a la humanidad. Seguramente Dios consideró que los pastores eran personas muy comunicativas y que ellos rápidamente iban a difundir estas buenas nuevas con los demás. Bueno, también vemos cómo María tuvo que haber creído cuando el ángel le dijo que iba a concebir el Salvador y que ella era la única persona que Dios tenía para recibir. Creerlo y ayudar a Dios en este plan. Qué chévere, qué privilegio para María de ser partícipe de ello. Bueno, resumiendo, el primer censo masivo, la fecha en que se hizo fue en el año 3 a.C. ¿Entendimos algo del contexto climático? De cómo esto podría afectar una travesía de 150 kilómetros a pie y que no sería viable que esto fuera en medio del invierno. Vimos cómo también los pastores estaban en este momento ejerciendo sus labores y tampoco tenía sentido que lo estuvieran haciendo en el invierno, sino que sería justo determinando el verano e iniciando el otoño, como podría ser en septiembre. Vimos también el orientalismo de envolver los pañales y todo lo que esto acarrea. Y vimos la actitud de los pastores de cómo fue de gran valor para todo este contexto. En la segunda parte de este estudio, veremos las evidencias astronómicas y bíblicas. Pues hasta ahora tenemos un mes de cuándo fue, y lo maravilloso es que se puede calcular con mucha exactitud los eventos celestiales. Incluso se puede llegar a la hora exacta en que ocurrieron los eventos. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué se celebra este acontecimiento en diciembre? Recordemos, la mezcla de todas las culturas que se fueron adentrando en el Imperio Romano era en función de los eventos astronómicos que sucederían especialmente durante el invierno, el verano, el otoño o la primavera. Habrían cambios
y lo que se hacía muchas veces estos pueblos era adorar a dioses basados en estos cambios que ocurrían en el sistema solar. Entonces en Roma, por ejemplo, se celebraba el 25 de diciembre algo que se iniciaba el nacimiento del sol invencible. El 21 de diciembre es el día de menos cantidad de luz en el año, en el hemisferio norte, como en el día de menos luz. Justo después del 21, o sea, alrededor del 24 de diciembre, ya los días empiezan a expandirse y a volverse los días cada vez más largos, que por eso se llama el nacimiento del sol. Entonces en Roma se celebra esto como forma de que el sol que estaba naciendo desde el 25 de diciembre, entonces esto fue adoptado por el cristianismo poco a poco, hasta el punto que se le dio el nombre la Natividad del Sol de Justicia. Vemos cómo poco a poco se va introduciendo el error, se va cambiando una forma muy sutil y se va adorando. Y esto suena genial. La fiesta de la Natividad del Sol de Justicia. ¡Wow! Bueno, poco a poco esto se fue tergiversando y llegó el momento, la fecha más popular, llegó a ser el momento, la fecha más popular para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Contrario a la voluntad de Dios, quien instruyó al pueblo de Israel. Lo vamos a ver. Deuteronomio 4:19. Ustedes pueden leer desde el 15, porque a Dios no le gustan nada de estas cosas. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Bueno, esta es la historia del nacimiento de nuestro Salvador. Bendiciones. Espera la segunda parte sobre la parte astronómica y bíblica. Bendiciones.